paso a Sor Mónica Tausa. Sor Mónica Tausa nos va a hablar de la ruptura del pacto y cómo esto se refleja en el panorama de la educación. Sor Mónica, bienvenida. ¿Sí la escucha, Sor Mónica? Sí, buenas tardes. ¿Cómo te ha ido, Oscar? ¿Cómo estás, Sor Mónica? Muchas gracias por acompañarnos y Gracias a estar ti por aquí la entre invitación. nosotros. Sí, señor, gracias por la invitación. Voy Contenta a de ver las permitirme presentar experiencias. a Sor Mónica. Ante todos, por favor, Lady, puedes subir un momentico. Gracias. Sor Mónica Tausa es religiosa hija de María Auxiliadora, maestra por vocación, formación y ejercicio. Sor Mónica en este momento es rectora en la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Santa Marta desde el año 2010. Vive con pasión la misión de animar el proyecto educativo de una comunidad cohesionada en torno al ideal de la formación de maestras buenas, cristianas y honestas ciudadanas. Sor Mónica, ¿qué más testimonio que su experiencia de vida para hablarnos de todo lo que a diario ve en su colegio, en su normal y que nos pueda ampliar este panorama de lo que estamos viviendo? Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias a la familia salesiana por siempre aportar a la CIEC con su experiencia, su formación y sobre todo su carisma. Sor Mónica, el auditorio virtual es suyo, bienvenida. Muchas gracias, Oscar. Una alegría grande estar aquí, escuchar estas experiencias tan valiosas con jóvenes y comunidades educativas así. Creo que la tierra tiene futuro. Realmente es esperanzador mirar esto. Bien, yo hoy tengo una intervención eh, que me ha desafiado a ampliar mi mirada por naturaleza, por opción, por formación, por carisma. Me gusta siempre pensar en los puentes, en las reconstrucciones, en las restauraciones, en las oportunidades. Y esta vez se me ha pedido que me fije en la ruptura, es decir, en el problema, en la situación difícil. Entonces, entrar en este problema así, mirarlo a los ojos, ha sido todo un desafío realmente muy interesante que me ha enriquecido mucho. Entonces, el Papa Francisco ha acuñado esta expresión para reclamar la mirada del mundo sobre la educación y dice que hoy ha habido una ruptura del pacto educativo. Voy a pasar así como rápidamente por varias eh, ideas y planteamientos que nos permiten comprender un poco el panorama, comprender no, hablar un lenguaje común frente a esta situación actual, porque creo que de una manera u otra todos estamos inmersos en esta comprensión y desde donde estamos situados podemos mirar el mundo, ¿cierto? El Papa Francisco nos dice que hay unos rasgos que caracterizan la situación actual, lamentablemente no para bien. Habla de una idolatría, o mejor, de una egolatría, donde precisamente no es el ser humano el que está puesto al centro como ser creado con una dignidad grande y en relación con los demás, sino el ser humano visto desde una manera autorreferencial, como realmente desconectado del sistema, del planeta, de la humanidad, de la cultura, y precisamente centrado solo en sus intereses, en sus necesidades y en sus ambiciones. Entonces, esa egolatría ha llevado que realmente en el mundo el ser humano se constituya como en un Dios con minúscula, ¿cierto? Se ha globalizado la indiferencia. El Papa Juan Pablo II hablaba de estructuras de pecado. El Papa Francisco habla de inacción. Y es como en este mundo cada vez más interconectado y más vinculado, muchas veces es el espacio para normalizar la indiferencia frente a la exclusión, frente al dolor, frente a la injusticia, frente a la vulnerabilidad social, porque nos ha hecho acostumbrarnos a eso. Entonces se ha globalizado de alguna manera esta indiferencia. También, unido a esto, hay una cultura del descarte, porque esta sociedad nuestra está afanosamente empeñada en la productividad, ¿cierto? Cuánto somos útiles, cuánto aportamos, cuánto generamos capital y no precisamente capital social o humano, ¿cierto? Sino capital económico, porque por esa ruptura que hay entre la antropología y la economía, ¿cierto?
Y en esa cultura del descarte, los más vulnerables, los más descartados son los ancianos y los niños, especialmente aquellos que no han nacido. Entonces, eso caracteriza mucho la situación actual. La transformación tecnológica que ha traído tantos beneficios y que en cierto sentido se ha convertido en la ventana al mundo y la que nos ha permitido seguir educando en épocas de confinamiento, paradójicamente nos lleva a aislarnos, ¿cierto? Esta tecnología, dice Munila, nos ha acercado a lo distante y nos ha distanciado de lo cercano. Entonces, sin desconocer todas las posibilidades que tiene, también tenemos que reconocer que ha sido así. Y en un mundo así, la identidad se ha fragmentado. Nos hemos olvidado que ser humanos es una experiencia compleja, abarcadora, trascendente, y nos hemos puesto solamente en la lógica de la producción, de la inmediatez, muy ligado también a la rapidación de la que nos habla. Bien, esa situación actual tiene unas condiciones específicas muy concretas. Por ejemplo, no solamente la situación, hoy no podemos hablar de la situación actual de los últimos 5 años. El acontecimiento que hemos vivido a partir del 2020, de finales del 2019 para algunos países, nos ha hecho pensar en la categoría del desempleo como una fuerte llamada y un fuerte desafío al empobrecimiento que tiene este mundo, ¿no? Las estadísticas son absolutamente alarmantes, ¿cierto? En el mundo, esta es la pérdida de empleo de 2020, en el mundo se pasó en el primer semestre un 4.8% a un 10.7%. Y en América Latina se pasó del 1.7% al 13.1%. Con esto tiene que trabajar la educación. Cada uno conoce en sus países las cifras de mortalidad, las cifras de enfermedad, las cifras de dolor que ha dejado el COVID, ¿cierto? Entonces, estamos ante una situación marcada por el desempleo, marcada por el dolor, por el duelo, por el luto, por la enfermedad, por la incapacidad. Frente a esta situación y en contexto de pandemia, lo que es la solución, que es la vacuna, es precisamente lo que la inequidad en el acceso a esta vacuna es lo que se convierte en un mayor obstáculo para superar la crisis, ¿cierto? Porque no todos los países tienen el mismo nivel de acceso y nosotros lo sabemos. Y mientras los países más ricos avanzan rápidamente e incluso hay que buscar estrategias para que se vacunen aquellos que no quieren hacerlo, los países más pobres están rezagados de manera que es posible que esos niveles de crecimiento que anteriores a la pandemia no se recuperen, sino hasta después de 2024. Aquí hay un video que solamente el sonido no está muy bueno, mejor dicho, no existe, pero es Antonio Guterres, que es el secretario de las Naciones Unidas en este momento, ¿cierto? Él nos habla de que la educación es el gran igualador social, pero por lo que ha sucedido en este tiempo de pandemia, nos hemos encontrado con la mayor disrupción que haya enfrentado la educación nunca en el mundo, porque son más de 1.000 millones de estudiantes los que han estado afectados. Y de esos 40 niños en edad preescolar no han iniciado su proceso, cosa que es terriblemente grande y que grava consecuencias muy significativas, sobre todo para las mujeres, para las cuidadoras. Se han hecho muchos esfuerzos, pero no se ha logrado una cobertura total, ¿cierto? Y por la cantidad de niños que han estado fuera del sistema, pese a los esfuerzos grandes o pequeños de los gobiernos, a las poblaciones más vulnerables no ha llegado ni siquiera la educación y en muchos no se ha retornado a la presencialidad con unas consecuencias enormes, no solamente de rezago educativo, sino también de rezago en el desarrollo, de incidencia en las tasas de maltrato, de matrimonio infantil incluso, de desnutrición, de afectación en la salud mental. En todo caso, ustedes van a poder tener acceso después a la presentación y ahí podrán escuchar el video. Pero lo que me interesa decir es que él dice que no solamente se habla de una emergencia educativa, como hablaba el Papa Benedicto,
sino por cuenta de la pandemia como de una verdadera catástrofe educativa, frente a la cual se puede hacer mucho, pero es necesario actuar ya. Entonces, si vamos a algunas cifras puntuales, más de 1.200 millones de estudiantes sin clases presenciales. O sea, el 80% de los estudiantes del mundo, 160 millones en América Latina y el Caribe. Consecuencias, ya sabemos, no solo en el plano educativo. Hay algo muy significativo con relación al indicador de pobreza de aprendizaje. El porcentaje de niños que a los 10 años no pueden leer ni escribir correctamente ni comprender un texto simple está en el 53 países, el 53% en países de ingresos bajos y medios. Esto antes de la pandemia. Pensemos ahora cómo estará la situación. Estadísticas más recientes, estudios más recientes. A julio de 2021, más de 600 millones de niños han estado afectados por el cierre de las escuelas. Aún hoy, muchas escuelas no han vuelto a la presencialidad, no hemos vuelto a la presencialidad. Y unos que ya volvieron están teniendo que volver a cerrar por los picos, ¿cierto? Y por la falta de cuidado, de inmunidad, de equidad en el acceso a la vacuna. Pero lo que sí podemos decir es que la educación y la seguridad han sido reemplazadas por la ansiedad, la violencia y los embarazos adolescentes. Grandes afectaciones para las mujeres, que si ya en el 2018 realizaban 3 veces más labores de cuidado no remunerado que los hombres, hoy esas cifras se han disparado tremendamente. La desigualdad en la asignación de docentes y docentes de calidad es notoria. La brecha digital ha sido el gran desigualador de este tiempo, porque ha hecho que muchos de nuestros estudiantes tengan acceso a la educación. Y para muchos la escuela se haya reducido a una guía, ha entregado a los niños para que desarrollen por su cuenta y devuelvan cuando puedan a la escuela. O sea, una ausencia de proceso educativo propiamente. Entonces, si antes había realmente acuciantes problemas en educación en cuanto a la desigualdad, esta pandemia lo que hizo fue exacerbar las desigualdades, la inequidad y la exclusión. Este panorama educativo no es todo negativo, ¿cierto? Hay unos signos muy bonitos en este tiempo que ustedes pueden leer estos 6, pero ustedes pueden escribir en el chat otros signos de este tiempo que ustedes han experimentado y han podido interpretar con sus propios ojos desde su propia experiencia. Yo quiero hacer relación a esto, pero ustedes si encuentran otros pueden irlos escribiendo en el chat y así vamos haciendo más interactiva esta conversación. Dejamos que sea monólogo y que se convierta en conversación si nos enriquecen con su participación. Entonces, hay una urgencia de pensamiento crítico tremendo, ¿cierto? Porque en tiempos de posverdad, en tiempos que sabemos que la información está manipulada por los poderes económicos, tal vez el desafío más grande en la educación, unido al de la solidaridad, es el del desarrollo del pensamiento crítico. Indudablemente no podemos seguir pensando las ideologías o los planteamientos que nos venden otros. Tenemos que aprender a pensar por cuenta propia y a pensar informadamente. Una urgencia de educación socioemocional, porque lógicamente una realidad tan complejamente difícil quebranta el ser humano en su esencia más profunda. No surge a una tecnología al servicio de la educación. No me atrevo a decir una tecnología educativa porque eso representa a un momento en nuestra educación en la cual la educación se puso al servicio de la tecnología. El énfasis tendría que ser la tecnología al servicio de la educación y esto requiere saldar brechas de inequidad. Un llamado grande a la inclusión. Los más ausentes de este proceso educativo son las personas, los niños y jóvenes que están en territorios más remotos, los privados del acceso a los recursos y bienes públicos más elementales, los que tienen condiciones de discapacidad. Este tiempo también nos ha urgido una conciencia de interdependencia muy grande. Hemos entendido lo que el Papa nos ha dicho en sus reiteradas encíclicas, la necesidad de interdependencia, la urgencia de reconocer. También un signo bonito es que nos ha permitido una movilidad social y educativa muy grande. Este encuentro
tan participativo, tan plural, tan intercultural e internacional, es una muestra de esto. Nos ha ampliado el horizonte y nos ha permitido comprender y correr los límites de la educación, las fronteras de la educación. Y este tiempo, aparte de esos signos, nos presenta unas oportunidades muy interesantes. La oportunidad de fortalecer las relaciones sociales. Ese fratelli tutti que el Papa nos indica, nos invita, no se ha cansado, desde la Evangelii Gaudium no lo había dicho así, pero en esa encíclica programática de él nos invitaba, es el llamado del Papa, a la fraternidad universal que necesariamente tiene que ocuparse de los más pobres primero. Y en este sentido tenemos la oportunidad de resignificar esos vínculos sociales y a partir de eso reconstruir la identidad y el sentido de la ciudadanía. No una identidad al servicio del propio egoísmo, de la egolatría, sino una identidad al servicio del planeta, del mundo, de una ciudadanía universal, una ciudadanía fraternal en la que todos nos sentimos realmente hermanos. Este tiempo nos ha hecho más cercanos, nos sentimos muy identificados con otras culturas, con otras lenguas, con otros países y geografías. Pero esto no ha representado siempre que nos sintamos más hermanos, solamente más cercanos. Bien, ¿qué desafíos presenta esta realidad? Un desafío de equidad e inclusión. La educación tiene que pensarse desde las poblaciones más vulnerables. En todo lugar donde estemos, aunque estemos en una escuela que no eduque una población vulnerable, aún en una escuela que tiene lo básico resuelto, siempre encontraremos vulnerables, siempre encontraremos descartados, siempre encontraremos aquellos que tienen más necesidad de una mano amiga. Una educación en la que se atienda la calidad, con calidad y pertinencia. Y esa pertinencia implica que tiene que estar relacionada con la salud y el bienestar. La educación más que nunca hoy tiene que estar relacionada con esa salud y bienestar y por lo tanto con esa nutrición y esa educación socioemocional. El sistema educativo tiene que hacerse robusto, tiene que apuntarle a los procesos de formación de los maestros para que la formación de los estudiantes sea de calidad, al reconocimiento del maestro, al apoyo socioemocional del docente también. La tecnología e innovación al servicio de la humanización, no la humanidad al servicio de la tecnología. Nos surge una necesidad grande de interdisciplinariedad e intersectorialidad. Todo lo que sea ecológico, ecosistémico, tiene que ser interdisciplinario y tiene que implicar a los distintos sectores y tiene que generar lógicamente alianzas porque el pacto al que el Papa nos surge es para educar a un niño se necesita una aldea y para educar a esta generación de hoy se necesita el concurso de la humanidad entera, una humanidad que se siente hermana. En el campo propiamente, haciendo zoom, el foco sobre el panorama educativo actual, vemos que constatamos la inequidad educativa, las cifras hablan de por sí solas, hay progresos en cobertura, hay progresos en la utilización de la tecnología al servicio de la educación, hay progresos en inclusión, pero no es suficiente aún, no es suficiente. Y si algo nos ha permitido esta pandemia es quitarnos la cobija y ir más allá de esas cifras que presentan los organismos internacionales y mirar las realidades concretas y entender que no todos son cifras, que hay muchas realidades concretas en las cuales, si bien hemos progresado, no es suficiente, porque mientras haya niños y jóvenes que no tienen acceso a la escuela, que no tienen acceso al alimento, que no tienen acceso a la salud, no podemos decir que haya sido suficiente el progreso. Hablamos de una deshumanización precisamente porque en aras de endiosar al ser humano lo que hemos hecho es hacerlo esclavo de los instintos, del consumo y de una lógica egoísta que solamente considera a las personas útiles en la lógica de la producción. La ambigüedad de la era tecnológica que nos ha hecho más cercanos, pero no más hermanos. Y el Papa subraya con fuerza una ruptura del pacto educativo. Esta ruptura del pacto educativo nos hace pensar en unos aspectos, unas preguntas muy puntuales. ¿Qué es lo que se rompió? A ver, ¿qué se rompió? Se rompió una relación,
se rompió una tradición. ¿Qué se rompió? Se rompió una armonía. ¿Por qué se rompió? ¿Qué hizo que se diera esta fractura? ¿Fue intencional? ¿Fue accidental? ¿Fue causa de una evolución histórica? ¿Qué pasó? Pero la pregunta tal vez más importante es si esto que se rompió puede repararse. ¿Qué consideramos nosotros? A estas preguntas podemos ir aportando también nuestra interacción en el chat, ¿cierto? ¿Qué es lo que se rompió? ¿Por qué se rompió? ¿Ustedes creen que este pacto educativo puede repararse? ¿Qué dicen los jóvenes? Yo quiero que veamos un poquito qué fue lo que se rompió. Ahorita se agudizó esa ruptura, porque en todas estas imágenes lo que quiero profundizar y ahondar es esta expresión del Papa que en la Evangelii Gaudium lo expresó así: la realidad es superior a la idea. No bastan las estadísticas, no bastan los estudios, no bastan los informes de los organismos internacionales ni de los gobiernos. Tenemos que mirar los rostros concretos. A veces es muy fácil solidarizarnos con lo lejano y hacernos indiferentes frente a lo cercano. Yo quisiera que viéramos estos rostros que seguramente, lógico, vivimos en este mundo y los hemos visto, pero hoy detengámoslo, pongámosle el zoom ahí. Abandono en la escuela. Esta es una niña jugando en tiempo en que debería estar jugando, no, mirando desde su vivienda el mundo, mientras debería estar en la escuela estudiando. Son muchos los niños, este es de Nairobi, Kenia, que deambulan por las calles sin tener qué hacer en la casa, porque las escuelas cerraron y porque las otras propuestas alternativas no los alcanzaron. Entonces esa ruptura tiene rostros y la realidad es superior a la idea. Los hogares de bajos ingresos, donde en un espacio reducidísimo tienen que vivir, dormir, comer, estudiar, y donde una mamá tiene que atender al trabajo, al estudio de la niña, al cuidado de los hermanitos y a la búsqueda afanosa de subsistencia. Todas estas fotografías son del 2020 al 2021. Es del Comité de Derechos Humanos, del Comité Internacional de Derechos Humanos. El trabajo infantil. Para muchos niños, la interrupción de la escuela no fue una interrupción momentánea, será una interrupción definitiva, porque producen más en la casa ayudando a trabajar y a generar ingresos que volviendo a la escuela. Tenemos los niños en varios lugares del mundo. El impacto en la salud mental, que ha afectado no solamente a los niños de escasos recursos, sino a los niños de sociedades más desarrolladas y de escuelas realmente que cuentan con sus necesidades básicas resueltas sus estudiantes, ¿cierto? Me sentía atrapada en el mismo lugar y tenía mucho estrés psicológico. La ausencia de electricidad, radio, televisión, muchos niños que tienen que estudiar con la luz del alumbrado público porque en sus casas no hay. O niños que tienen que improvisar escuelas y maestros, donde muchas veces la mamá no puede porque está trabajando y es la hermanita la que tiene que hacer. Pero no solamente en las poblaciones más vulnerables, sino en la educación privada. Por ejemplo, en México, alrededor del 20-25% de los planteles privados tienen crisis económicas que les impidan continuar abiertos. Y la estimación era que el 40% de los estudiantes abandonara estas escuelas y que muchos docentes perdieran su trabajo. Parecido sucedió en Buenos Aires y en sus alrededores. El 75% de los padres informó que no pudo pagar por haber recibido menos ingresos durante la cuarentena y el 13% porque perdió su trabajo. Los colegios privados los más golpeados. Oscar les decía, yo vivo en una ciudad pequeña de 500,000 estudiantes, Santa Marta. A enero del 2020, 25 instituciones educativas cerraron, privadas, ¿no? Alguna de ellas tenía 70 años y otra 40 años de existencia. Eso nos habla de la crisis. Cada uno puede pensar de la crisis en su contexto local. Ahora, ¿qué es lo que se rompió? Ese vínculo con la vida, ese vínculo con la realidad, ese vínculo con que la realidad es superior a la idea, ¿no? La realidad es,
La idea es una representación mental. Por eso cuando escuchábamos experiencias tan impactantes como las últimas que vi del movimiento por el clima o la del Colegio Franciscano de Arequipa, que impactante como comunidad educativa, esa manera de concretar, o la de el joven mexicano que se tomó en serio esos documentales que vio sobre la afectación de los océanos y dijo, yo puedo hacer algo, y empezó comentándole la idea a la mamá, y miren hasta dónde ha llegado. Tomar en serio esas realidades es muy importante y nos comprueba más aún que la realidad es superior a la idea. Yo estoy haciendo una reflexión. Los que estamos interviniendo desde el plano académico, aquí estamos haciendo una reflexión basada en estudios y basada en realidades, pero impacta mucho más la realidad, ¿cierto? Porque la realidad siempre será superior a la idea. Entonces, ¿dónde está la realidad? En la vida. Y se ha roto ese vínculo con la vida y por lo tanto nos impide pensar en una educación para la vida. Entonces nosotros alcanzamos a identificar cuál es esa ruptura, qué fue lo que se rompió. A ver, me gustaría que en el chat pudiéramos decir, ¿qué se rompió? El Papa habla de que se rompió un pacto educativo. ¿Pacto entre quiénes? ¿Qué fue lo que se rompió? ¿Qué piensan ustedes? Ahora, otra pregunta. Nosotros hemos experimentado en nosotros mismos y en nuestras escuelas esa ruptura. ¿De qué manera nos ha golpeado? Hemos tenido deserción, hemos tenido afectaciones socioemocionales, hemos tenido que despedir trabajadores, hemos experimentado un rezago en el aprendizaje, hemos experimentado una afectación en el desarrollo y la socialización de nuestros niños. ¿Qué hemos encontrado? ¿Qué hemos visto nosotros que refleje que se rompió algo? Hace ratos viene roto, pero que en esta pandemia se ha exacerbado esa ruptura. Ahora, frente a eso que se rompió, nosotros hemos reflexionado a ver cuál ha sido la afectación que hemos tenido, pero hemos tratado de tocar la realidad y frente a ese tocar la realidad, no solamente reflexionar, porque recordemos, la realidad es superior a la idea, aunque una realidad que no se reflexione, que no se convierte en idea, no nos permite una interpretación adecuada, ni una relectura, ni una reconstrucción de la misma. Entonces, cuando yo digo la realidad es superior a la idea, pero sin la idea la realidad no se transforma, estoy diciendo la expresión completa, ¿cierto? Tenemos no solamente que leer la realidad con los ojos del cuerpo y del corazón y de la mente, pero tenemos que leer esa realidad también con los ojos de una inteligencia que está puesta al servicio del estudio, de la investigación, del análisis para poder transformar esa realidad. Entonces, solamente nos imaginamos, abordamos con nuestros estudiantes estas otras realidades de otros niños y jóvenes que no son tan privilegiados como ellos y que ni siquiera han tenido escuela en todo este tiempo o que han visto reducido al máximo su proceso educativo. De alguna manera los hemos hecho conscientes, los hemos puesto en condición de tocar, porque si estás muy distraído en tus propios males, asómate a las males de los demás y verás que tienes motivos para sacudirte y pensar que siempre hay otros que están atravesando dificultades más grandes que tú. Entonces, ¿qué es lo que se rompió? Un orden. A ver, había un orden que estaba garantizado por un estilo de sociedad en la cual había una relación mayor, aunque era no siempre natural, sino muchas veces dada por una relación entre el Estado, la iglesia, la escuela, las familias. Se rompió un orden, se rompió una armonía, algo que funcionaba bien y que de repente no funcionó más. Se rompió un equilibrio o una tradición y solamente porque es tradición hay que continuarla, o lo que se rompió fue un acuerdo. Bueno, el Papa nos dice que lo que se rompió fue un pacto educativo. Y cuando nosotros hablamos de un pacto, hablamos sobre todo de una relación, ¿cierto? Un pacto es una relación entre personas, pueblos, empresas, estamentos que asumen un acuerdo en pro de un objetivo común. Entonces aquí esa relación que se rompió es muy fuerte. Y yo diría que la primera relación que se rompió fue la relación con la vida, que es el escenario donde se desarrolla la humanidad. Entonces el Papa, en palabras del Papa, porque estamos refiriéndonos al Papa, a esta propuesta del Papa de un pacto educativo,
Entonces él nos empieza diciendo, la brecha está, o sea, la ruptura está. Familia y sociedad, familia y escuela. Esa ruptura ha llevado a que entre en crisis una alianza educativa de la sociedad con la familia. ¿Ha sido perfecta en algún momento de la historia? No, no podemos decir que ha sido perfecta, pero sí había una alianza en la cual realmente había entendimiento, cooperación y ayuda. Lógicamente, ese modelo de alianza correspondía a un tiempo histórico y a un modelo social propio de esa historia. Hoy está llamada a urgirse una nueva alianza y de hecho yo pienso que muchas de nuestras escuelas esa alianza se está retomando. ¿Por qué se rompió el pacto? ¿Se acuerdan que nos preguntábamos allá a ver qué fue lo que se hizo que se rompiera el pacto? La falta de competencia social en educación. La educación dejó de ser un espacio de cooperación para convertirse en un espacio de competición, donde sobreviven los más inteligentes, los que tienen más recursos, los que están mejor acompañados, los que cuentan con las condiciones para desarrollarse y el apoyo. Pero las familias de hoy son las que son, la sociedad de hoy es la que es, los niños y jóvenes de hoy tienen las carencias que tienen. Podemos perder mucho tiempo buscando la familia ideal, la sociedad ideal, un tiempo pasado que ya no existe. Esa competencia social que tenemos que desarrollar en educación no es tanto como una restauración de esa alianza que funcionó en otro tiempo, sino una relectura, una reconstrucción de acuerdo con este nuevo modelo de humanidad que tiene hoy, que tiene cosas buenas, interesantes y laudables, pero que tiene cosas que definitivamente hay que romper. Entonces nosotros aquí estamos hablando de que es negativo que se haya roto un pacto, pero hay cosas que es positivo que se rompan, porque hay pactos que se convierten en cadenas de opresión y esas tienen que romperse. Entonces, yo creo que nos golpea mucho pensar que los sistemas de gestión en lo que estamos envueltos, sencillamente la necesidad de supervivencia, porque con tanto, aquí estamos en un espacio donde hay muchos colegios privados, cuando tantos colegios cierran, se impone otra vez la ley de la selección natural y sociológica y social de hoy, que nos dice sobrevive el más fuerte. Y no podemos dejarnos atrapar por esa lógica de competición. Tenemos que salir juntos al otro lado y entender que no podemos entrar en la lógica de la competición, sino de la cooperación. Porque hoy, con tanta exaltación de la calidad, de los buenos resultados, del acceso, de las que las mejores oportunidades son para los más fuertes, nosotros también podemos dejarnos atrapar por esa lógica y romper ese pacto a mucho más de lo que tenemos, lo hemos roto hasta ahora. Entonces, el desafío grande es de verdad cómo afrontamos juntos como educación católica, que estamos la Confederación de Educación Católica, cómo enfrentamos juntos desde una mentalidad y un espíritu de cooperación y fraternidad esta crisis y no desde un espíritu de competición donde sobrevive el más fuerte y se salva el que puede, sino donde juntos colaboramos y cooperamos para poner a disposición de todos lo que cada uno tiene. Entonces, no podemos seguir optando por una educación que segregue, que seleccione, que margine, sino por una educación que integre y por una educación que se ocupe de aquellos que están en más situación de vulnerabilidad en el espacio en el que nos encontremos. Y si el espacio en el que nos encontramos es un espacio que tiene una condición privilegiada, esa condición solamente nos permitirá mirar hacia los más vulnerables para que a ellos también tengan lugar en la fiesta de la vida. El Papa, ya desde el Evangelii Gaudium, nos hizo una invitación muy programática, ¿cierto? El Evangelio de la Alegría es el Evangelio de la humanización, es el Evangelio de la solidaridad, es el Evangelio de la encarnación capaz de descubrir en cada ser humano un hermano. Es ese Evangelio que nos hace a todos hermanos. En la Laudato Si, encíclica programática, nos instó
a recorrer un camino educativo que protegiera nuestra casa común y que uniera toda la familia humana en un desarrollo sostenible e integral. La encíclica no es propiamente una encíclica solamente social, es una encíclica educativa, es una encíclica ecológica, es una encíclica realmente integradora, pertinente para el desafío que tiene el mundo de hoy para nosotros desde la educación. Los grandes ejes en torno a los cuales se articula la encíclica nos señala la ruta: dignidad y derechos humanos, paz y ciudadanía, ecología integral, fraternidad y desarrollo. Mucho más puntualmente en la Fratelli Tutti, el Papa nos habla de cuál es el sueño, porque en educación estamos apostando a un sueño. Nosotros no deberíamos atrever a ser educadores si no tenemos capacidad de soñar, porque ser educador es pensar que el mundo puede cambiar, es pensar que las personas pueden transformarse, es pensar que podemos hacernos realmente hermanos de todos, como nos invita el Papa, hermanos y amigos todos, fraternidad y amistad social. Y donde el Papa nos invita a que la política y la economía estén al servicio de la fraternidad. Qué desafíos tan grandes y qué apuestas tan interesantes está haciendo el Papa al respecto. El Papa está movilizando, haciendo pacto, tendiendo puentes, no solamente restaurando alianzas, sino creando nuevas alianzas, porque a la par de una labor de restauración se necesita una de reconstrucción y de reinvención, y el Papa va en esa línea, ¿cierto? Entonces, esa ruptura es multidimensional, tiene muchísimos rostros. A la raíz de esa ruptura está una ruptura antropológica. Es el concepto del ser humano lo que se rompió, lo que se desintegró, lo que se perdió. Y esa ruptura es la fuente realmente de todas las otras rupturas. Lógicamente, no solamente es antropológica, sino es cultural, porque hoy cada vez más estamos homogenizados por el acceso a los medios tecnológicos que nos van como homogenizando, no solamente en una cultura local, sino en una cultura cosmopolita y mundial, ¿cierto? Una ruptura generacional, donde creemos que, no, que hay una distancia muy grande entre los jóvenes y los niños, entre los niños y los adultos, pero hay unas experiencias y unos estudios muy bonitos que dicen que realmente los jóvenes hoy están muy abiertos a escuchar. No importa cuánta edad tengas, sino cuánta experiencia puedes compartir. Y tal vez tenemos que ir empezando a derribar esas barreras y apostar que lo esencial sigue siendo invisible a la edad. Y que más allá de la edad, muchas veces la experiencia es lo que ilumina esa juventud. El Papa nos dice, cierto, los jóvenes corren, pero al lado de los ancianos pueden llegar lejos. Es una ruptura de género, una lucha entre hombres y mujeres que cada vez se vuelve más exacerbada y que va deshumanizando y desfigurando ese modelo de mujer y ese modelo de hombre que hay. Una ruptura económica solamente marcada por la ley del mercado y no puesta una economía al servicio de la sociedad. Una ruptura ecológica eh, donde lo que se ha roto es nuestra relación con el planeta, por eso seamos con la vida, pero no solamente con la vida, con la biodiversidad del planeta, sino también con el ecosistema humano, ¿cierto? Porque muchas veces nos preocupa la extinción del oso panda, pero no la extinción del ser humano, y validamos y promulgamos el aborto y la eutanasia, considerándolo mucho más importante que los animales. Y en esta lógica de hoy que estamos en una lógica biocéntrica donde lo importante es la vida, no es que los animales y las plantas no sean valiosas, claro que lo son y cada vez más, pero el ser humano es la cúspide de la creación, ¿sí? Y no puede estar por debajo de los intereses que nos llevan a, a otorgar más valor a un animal o a una planta que a una persona, a todos. Pero el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Una ruptura ética donde se desbordaron los límites del bien y del mal, de lo conveniente y de lo inconveniente. Una ruptura social,
entre el gobierno, entre las iglesias, entre la escuela. Es decir, es muy, muy en la línea de cada uno por su lado. Y en el fondo es una ruptura espiritual, porque el ser humano se olvidó de Dios, se olvidó de sí mismo, porque lo único que Dios busca es la felicidad del ser humano. La gloria de Dios es el hombre viviente, es la persona feliz, decía San Ireneo. Y nosotros creemos que sacar a Dios es exaltar al ser humano. Sacar a Dios de la humanidad es reducir al ser humano a una cosa. Entonces esa ruptura espiritual es también, arraiga profundamente sus raíces en esto que está sucediendo hoy. A ver, pero esa ruptura está llamada a reconstruirse y puede reconstruirse, claro, porque existen los puentes, claro, porque existen las agujas, claro, porque existe el cemento, claro, porque existen las relaciones, ¿cierto? Lo que se rompe se puede reparar, indudablemente que sí. A ver, ¿qué hacer con lo que se rompe? Aquí yo tengo 3 imágenes de ruptura. Una primera ruptura más que justificada, ¿cierto? Se tienen que romper cadenas de exclusión, de desigualdad, de inequidad, de injusticia, de deshonestidad. Romper esas cadenas quiere decir que la libertad se va abriendo camino. Entonces, no solo es deseable, sino urgente que ciertas cadenas que impiden que la educación sea lo que sea, tiene que romperse, ¿cierto? Pero hay una segunda propuesta de qué hacer con lo que se rompe. Lo que se rompe se puede restaurar en unos casos. Y lo que se rompe se debe reconstruir cuando valga la pena hacer. Entonces, hay una metáfora, un símbolo que nos ha acompañado desde el inicio en la presentación. Es un símbolo que tiene que ver con un arte japonés milenario, precioso, Kitsunji. Kitsunji. ¿De qué nos habla ese arte? Los japoneses son personas que valoran la tradición, que le otorgan un valor sagrado, sentimental y profundo a las cosas que tienen. Este arte surgió precisamente porque se estropeó una taza de té preciosa para realmente uno de esos rituales que dan vida a la cultura japonesa. Y el emperador quería hacerla reparar porque esa taza de té era muy preciosa. La primera reparación que la hicieron de una manera muy burda en otro país, con unas grapas en las que pues realmente no valía la pena lo que hicieron. Entonces él les encargó a unos artesanos de Japón que restauraran esa taza. Y ellos restauraron esa taza con un polvo de oro, donde esas grietas que evidenciaban la ruptura no solamente se pudieron reparar, sino que quedaron embellecidas. Restaurar lo precioso. ¿Qué de lo que se rompió vale la pena rescatar? No todo lo que se ha roto vale la pena rescatarlo. Hay cosas que gracias a Dios ya se rompieron, pero hay cosas que son realmente preciosas. ¿Qué es lo que hay que restaurar? A ver, podemos decir en el chat, ¿qué es lo que hay que restaurar, cierto? ¿Qué vale la pena recuperar? ¿Qué tenían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos? ¿Qué tenían las culturas de otros tiempos cuando la vida era más simple, más sencilla? Podemos ir diciendo aquí desde esta imagen tan artesanal que nos invita a decir, a ver, ¿qué se puede restaurar porque es precioso, porque es valioso? Y hacerlo así con hilo con polvo de oro. Hay otro significado. Lo que se restaura no tiene, aquí nos están diciendo en el chat, la familia, hay que restaurarla, la comprensión, el respeto, los valores que hacían que la vida fuera tan bonita, que nos sintiéramos acogidos, que sentíamos que la casa realmente era un entorno protector, un verdadero nido, ¿cierto? El amor al centro, el perdón. Yo creo que todos hemos escuchado la historia de un matrimonio que llegó a viejitos casados y les preguntaron a ustedes cómo hicieron para llegar a 65 años de matrimonio. Y dice, es que nosotros somos de la época en que lo que se quiebra se pega y lo que se rompe se remienda, ¿cierto? Y hoy no somos de esa época.
Hoy somos de la época en que lo que se quiebra se tira a la basura. Incluso no se ha roto y ya lo reemplazamos por algo más nuevo, más actualizado, más de punta, ¿cierto? Nos hemos esclavizado de eso y conservamos muy poco el arraigo a las otras realidades. Entonces, cuando restauramos algo, eso que se restaura queda más precioso que el original. ¿Por qué? Porque ya conoció la ruptura, porque causó dolor, porque nos costó trabajo volver a recuperarlo, ¿cierto? Entonces, incluso esas rupturas podemos llegar a amarlas y podemos llegar a hacer que realmente lo que fue valioso vuelva a ser valioso y se restaure. Pero también hay otra cosa que podemos hacer. No, una simple restauración no basta. Perdónenme que le diga simple porque no debería ser una palabra propia para restaurar algo valioso, ¿cierto? O sea, lo que quiero decir es que no basta restaurar, también hay que reconstruir. Aquí tenemos una imagen de una casa en reconstrucción en Providencia, una isla nuestra colombiana que también fue azotada por un fenómeno natural que destruyó gran parte de la isla, dejó muchas afectaciones. Ahorita tenemos más recientemente la experiencia de Haití, ¿cierto? Que con dolor vemos lo que significa para un pueblo levantarse sobre la devastación y la destrucción. Cuando uno reconstruye, uno piensa, a ver, ¿qué de lo que quedó? ¿Cuáles cimientos tienen que seguir dando forma a lo nuevo que tiene que aparecer? Y eso lo restaura, lo cuida, lo organiza, lo refuerza. Pero también tienen que surgir cosas nuevas, ¿cierto? En este pacto tenemos que pensar en realidades nuevas, en respuestas nuevas a este tiempo, en la creatividad, la imaginación tienen que estar al servicio de esa reconstrucción. Pero hoy muchos no hablan solo de reconstrucción, hablan también de reinvención. Entonces, esa recuperación de ese pacto, porque es que yo soy incorregiblemente optimista, bueno, el Papa me ha enseñado que más que optimista, vivo la esperanza, ¿cierto? Porque el optimismo es creer que las cosas van a cambiar y no hacer nada porque cambian, sino no van a cambiar porque van a cambiar. En cambio, la esperanza es una virtud más activa, nos pone en la lógica de decir, esa realidad va a cambiar, pero yo estoy comprometida, vitalmente empeñada en que se reconstruya, ¿cierto? Entonces, yo pongo lo mío, no solamente deseo que se transforme, sino que pongo mi parte para que eso se transforme. Entonces, no basta reconstruir, también hay que reinventar, ¿cierto? A una realidad nueva, una escuela nueva, una educación nueva. Entonces, hay que romper, no solamente hay que remendar, hay que romper lo que definitivamente no servía, hay que restaurar lo precioso porque es el fundamento para seguir construyendo, hay que reconstruir sobre aquello que se destruyó, pero también hay que reinventarse para poder dar respuestas nuevas a estos desafíos nuevos, ¿cierto? Yo finalizo porque creo que en el tiempo ya voy. Hola, Sor, sí, sí. Ya tengo que ingresar. Sí, la educación es un acto de esperanza que desde el presente mira al futuro. Comprometidos con la esperanza, con la restauración, reconstrucción y reinvención de la escuela. Sor Mónica, muchas gracias por su experiencia, por el compartir la reflexión. Esto es clave para entender dónde estamos para hablar de un pacto educativo, ¿no? Como dice el Papa, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo, ¿no? Sin caer en un muro de lamentaciones, pero entendiendo el mundo en el que estamos para poder apostar. Muchas gracias, Sor Mónica Tausa, por su aporte, gracias por su reflexión. Vamos a continuar.